Vamos a orar, mis hermanos. Padre Señor, en esta hora venimos delante de usted rogando y agradeciendo cómo usted es tan bueno y siempre nos da más de lo que merecemos y más de lo que necesitamos y pones todas las cosas a función de tu reino y para el bien de tu iglesia, Señor. Padre, tú no eres un Dios que actúa aislándote a ti de la iglesia, tú eres un Dios que recibes toda la oración, quieres toda la oración, pero quieres que amemos a la iglesia, que es tu esposa, y tu iglesia está constituida por nosotros, viles pecadores que necesitan la gracia de Cristo. Muy buen Dios, mientras te cantábamos estas canciones, me imagino, Señor, que como yo, muchos hermanos recordaban de dónde tú nos sacaste, aún en el proceso de santificación, cuánto te fallamos, Señor, cuánto manchamos, denigramos tu nombre, y si no fuera por los méritos de Cristo, no estaríamos aquí parados alabándote. Gracias por cada uno de los hombres, mujeres y niños que a pesar de los pecados que cometieron anoche, a pesar de los pecados que cometieron hoy por la mañana, el diablo no los engañó, Señor. Y recordaron que es por gracia, solo por la fe. No hay otra forma de llegar a ti. No hay otra forma de mantenerse en ti que no sea solo por gracia, por medio de la fe, Señor. Padre, el tema que estaremos compartiendo de tu parte hoy es un tema muy necesario, Señor. Es un tema muy atacado, pero es muy importante. El diablo es astuto, Señor, y usted lo sabe. Él quiere confundirnos, Él quiere desviarnos de su palabra, Padre, pero permite que esta congregación, dirigida por sus pastores, liderada por sus pastores, puedan poner la mano en la palabra y limitándose a la palabra, Señor, exponerla y que la iglesia crea tu palabra, Señor. Aunque el mundo entero, aunque las abuelitas, los abuelitos, los tíos susurren, griten otra cosa, ayúdanos a creerte a ti, Señor. Ayúdanos a creer tu bendita palabra que ha sido exhalada por ti, Señor, que es inspirada por ti, que el Espíritu Santo nos ilumine ahora para poder interpretarla de manera correcta, para que ella caiga en el lugar correcto y te podamos amar más, Señor. No solo aprender verdades. Qué triste si salimos de aquí, Señor, pensando cómo me han dado palo hoy como esposa, como me han dado palo como esposo, como me han dado palo hoy como padre o como me han dado palo hoy como hijo, Señor. Y que más bien pensemos, gracias por entender mejor estas instrucciones y lo que tú anhelas para nuestra vida, Señor. Padre, permite que nos podamos esforzar en tu gracia, descansando en tu gracia, reconociendo que es solo por tu gracia, pero que nos podamos esforzar, Señor. Que no caigamos en el extremo del legalismo, donde nosotros somos los grandes héroes que consiguen cosas, los estoicos fuertes que lo hacen todo bien, pero que tampoco caigamos en el área de la supergracia que no se esfuerza y que no camina tropezando, cayéndose, tropezando, cayéndose, pero aguantándose, arrastrándose, sosteniéndose en tu gracia, sabiendo que no hay otra manera. Porque qué necios seríamos si sabemos lo que te agrada, pero decimos es por gracia y no nos movemos del lugar de comodidad, Señor. Pero qué tontos seríamos, Señor, si creemos que estamos muy bien y que somos muy poderosos, porque estamos en la palabra, porque no tenemos pecado, y estaríamos pecando de orgullosos y arrogantes, Señor. Llévanos tú al punto medio, llévanos a la cruz, arrodíllanos, póstranos delante de ti, póstranos delante de tu trono, Señor, y que podamos reconocer que solo por los méritos del Cordero es que podemos venir aquí, presentarnos y decirte, hablo Dios, Señor. Hablo Dios, que tu pueblo escuche y que tu Santo Espíritu se mueva con poder verdadero, no ficticio, y toque los corazones, abra las mentes y desbloquee, Señor, las áreas que deben ser desbloqueadas para que tu pueblo aprecie tu palabra y se esfuerce en tu gracia. Confiamos en ti para esta hora. Yo soy insuficiente, Señor. Yo no puedo, Señor. Cállame a mí y habla tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hay una filosofía que se llama el relativismo. El relativismo surgió probablemente 200 años antes de Cristo en parte del Imperio Romano, en un grupo, Antigua Grecia, en un grupo conocido como los sofistas, sobre todo, perdónenme, en el Imperio griego, en un grupo conocido como los sofistas. Este relativismo sostiene
que no existe verdad absoluta o universal. Lo que dicen los relativistas, como dice su nombre, es que todo es relativo. Toda verdad depende de tu cultura, de tu historia, hasta de tu mismo ser. El relativismo propone que nosotros podemos interpretar un evento de diferentes maneras porque no hay verdad. Depende en qué país tú naciste, dónde te criaste, quién te enseñó. Es la interpretación que tú le vas a dar a ese evento. Y como decíamos, esto surge en el Imperio griego con los sofistas, pero se ha introducido y ha llegado hasta nosotros. A mediados del siglo XX, estamos hablando de los años 1900, debuta o explota algo que se conoce como el posmodernismo. Y el posmodernismo lleva el relativismo a su máxima expresión. Si bien había relativismo, las personas todavía creían, algunos, muchos, en Dios. Algunos creían que habían verdades absolutas que había que sostener. Había muchos pueblos que no eran cristianos, pero en el centro de lo que tenían como nación, de lo que sostenían como nación, estaba el espíritu de la palabra de Dios. No importa de qué pueblo tú fueras, tú sabías que asesinar estaba mal. No es relativo a asesinar. No importa en el lugar donde tú estuvieras, tú sabías que el hombre era hombre, porque tú lo veías, y que la mujer era mujer. No importa en el país que tú tuvieras, tú sabías que un hombre no es un lobo, no es un cerdo, no es un oso, porque se sienta lobo, cerdo, oso. Tú sabes que un adulto no es un niño, eso no es relativo. Un adulto es un adulto y un niño es un niño. El posmodernismo hace que esto estalle y hoy estamos en la situación que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hace el posmodernismo? Introduce fuertemente el subjetivismo. Ahora las cosas son subjetivas. Ahora todo es subjetivo, depende de cómo tú lo sientas, todo depende de cómo tú lo veas. El subjetivismo se populariza y lo que se hace grande es la idea de que no existe una verdad absoluta, sino interpretaciones. La verdad pasa a ser de algo relativo, o pasa a ser algo relativo, perdóneme, al contexto y dependiente del contexto. Ahora tenemos mi verdad frente a tu verdad. Ahora tenemos dos personas que dicen, esta es mi verdad y esa es tu verdad. Y esto ha sido duro y difícil hasta para predicar el evangelio. Si tú vas a países de Europa, antes te hacían resistencia al evangelio, pero ahora te dicen, qué bueno, eso es bueno para ti, me alegra, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Y las personas se han vuelto más necias. Había un cantautor cubano, el cual me gustaba mucho escuchar cuando no era creyente. Él se llama Carlos Varela. Y Carlos Varela, recuerdo que tenía una canción que decía lo siguiente: Nostradamus nunca tuvo la verdad, ni los Beatles, ni Galeano. Hare Krishna nunca dijo la verdad, ni Jesús, ni Julieta, ni Romeo. Los poetas nunca escriben la verdad, ni la Biblia, ni los diarios. Los profetas no adivinan la verdad, ni los pobres, ni los millonarios. Y después seguía, la verdad de la verdad es que nunca es una, ni la de él, ni la mía, ni la tuya. La verdad de la verdad es que no es lo mismo padecer que caer en el abismo de la verdad. ¿Y qué es lo que está diciendo Carlos Varela? Relativismo puro. ¿Cuál es la verdad? Ninguna. Los musulmanes no tienen la verdad. Y muchos dirán, así es, los hindúes no tienen la verdad, y así es, pero cuando te dice, y los cristianos no tienen la verdad, la Biblia no tiene la verdad, los profetas son unos mentirosos. Mis hermanos, en un mundo así, y aquí es donde quiero llegar, es donde estamos criando a nuestros hijos. En un mundo así es donde Dios nos ha puesto en esta época, en esta sociedad, para que nosotros criemos y eduquemos a nuestros pequeños para que ellos vivan para la gloria del Señor. Pero tenemos un monstruo delante, porque en medio de esta situación, ¿cuántas verdades vienen a nuestra vida? La psicología susurrándonos ahí, crianza reverente, cuidado con el niño que le dañas la autoestima y lo haces sentir mal. ¿Qué hacer en medio de esta situación que estamos, mi hermano?
Lo único que podemos hacer, ¿saben qué cosa es? Regresar a la palabra. Poner la mano en la palabra y decir, Señor, el mundo entero me tiene loco, me susurra de todo, me ven. Mis padres creen que soy un asesino, mi madre cree que yo estoy loco, pero yo creo lo que dice tu palabra. Y estamos en un punto donde tenemos que escoger qué vamos a hacer. ¿Vamos a ser relativistas? ¿Vamos a ser subjetivistas? ¿O vamos a ser hombres y mujeres bíblicos que creen lo que la palabra del Señor enseña? Y les pido que estemos orando, que el Señor hable a nuestra vida. Hemos puesto por título a este sermón, responsabilidades ni lo sé decir, Dani, te tengo en la mente. Responsabilidades inexcusables. ¿Y qué significa responsabilidad? Esa es la clase que dimos hoy, que hay que ser sencillo, pero yo no sé qué es esa palabra. Inexcusable significa, mis hermanos, que es una responsabilidad que tenemos que poner en práctica sin poner excusa. Hoy vamos a estar hablando de dos verdades, esencialmente, solo tenemos 2 puntos y no podemos poner excusa. Los hijos y los jóvenes que están aquí tienen sus responsabilidades inexcusables y no pueden poner excusa. Los padres que están aquí tienen sus responsabilidades y no pueden poner excusa. Por lo tanto, el desafío que traemos hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es el desafío de hoy? Nuestras relaciones filiales deberían desarrollarse con mucha responsabilidad. Nuestras relaciones de familia, y cuando nos referimos a familia nos estamos limitando a padre e hijo. Esa relación de padre-hijo, hijo-padre, deberían desarrollarse, deberían llevarse a cabo, ¿cómo? Con una seria, con una alta responsabilidad. Tenemos que dejar ya la pereza, tenemos que dejar ya, estoy buscando la palabra pero no la encuentro, cuando algo es importante y lo estamos ignorando y tenemos que poner las manos en el arado, mis hermanos, y hacer aquella tarea que el Señor nos puso a hacer. El Señor nos puso como padre la responsabilidad de criar hijos para su gloria y nos puso como hijos a que nosotros debemos honrar y obedecer a esos padres que el Señor nos dio y hacerlo para la gloria del Señor. ¿Cómo lo haremos? Tenemos 2 puntos. 2 puntos para ver esta responsabilidad filial entre el padre y el hijo. Y primero veremos las responsabilidades de los hijos. Cuando hablamos de la responsabilidad de los hijos, nadie escapa aquí en esta audiencia, porque todos somos hijos. Y aunque nuestros padres estén muertos, aún después de la muerte, porque quizás no me dé tiempo a aplicarlo, nosotros estamos llamados a honrar a nuestros padres aún después de la muerte. ¿Cómo? No hablando más de ellos, no más diciendo su nombre. Ese fue el padre y la madre que el Señor nos dio. Se puede decir la verdad del padre terrible o madre terrible que quizás tuvimos y murió, y podemos hacer de una manera que estemos honrando a nuestros padres. Así que nadie escapa aquí. Todos somos hijos. Primer punto, hijos obedientes. Versículo del 1 al 3. Hijos obedientes. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes como hijos? Y me voy a dirigir un poquito más a los hijos más jóvenes, pero quiero que en su mente usted tenga que usted también es un hijo. Niños que nos acompañan, jóvenes que nos están acompañando, anoten bien si están anotando. La responsabilidad de ustedes es ser hijos obedientes. Hijos obedientes. Versículos del 1 al 3. ¿Qué dicen los versículos del 1 al 3? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿a quién le está hablando Pablo aquí? Lo hemos dicho en varias ocasiones. Pablo le está hablando a una iglesia. Pablo se dirige a una iglesia, por lo tanto, Pablo le está hablando a hijos que son criados en el Señor. En el contexto, aunque el Señor nos pueda hablar a todos porque todos somos hijos, pero en el contexto está hablándole a una iglesia donde están presentes los padres y los hijos. Yo creo que los que tengan hoy aquí a sus padres tienen una gran bendición, porque pueden tener el cuadro de una manera más vívida. No todos tenemos ese privilegio de cuando se estaba leyendo la carta que el apóstol Pablo escribió y se leyó delante de la audiencia original, estar escuchando estas verdades y tener a tu papá al lado y tener a tu hijo al lado.
Eso es un gran privilegio que quizás tienen algunos y no lo aprovechan, o quizás no lo aprovechan de la mejor manera. Pablo les está diciendo a esos hijos algo que ellos deben hacer. Él se dirige directamente a ellos. Y la responsabilidad que ellos tienen es la responsabilidad de obedecer. Versículo 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. La palabra obediencia aquí significa, y escuchen estos hijos, y esto me lo predico a mí mismo, escuchar con la idea de silencio, atención y sumisión. Entonces, cuando tú lees aquí obediencia, todos pueden que digan aquí, pero yo soy obediente. Pero cuando tú vas al significado del griego y la audiencia entendía a lo que se refería a obediencia, y tú escuchas que obediencia significa que cuando el papá está hablando, los hijos hacen silencio. Ya tú dices, creo que no soy obediente. Pero no solo los hijos hacen silencio, cuando el papá está hablando, los hijos prestan atención. ¿Y cuántas veces como hijos nuestros padres nos hablan y nosotros ni le miramos a la cara, ni los atendemos? Y lo tercero es que escuchan, porque aún uno puede estar en silencio mirando al papá y pensando en la película de muñequito que quiere ver después. ¿No es así, niños? Entonces lo que el Señor está diciendo en este momento es, hijos, obedecer a sus padres significa hacer silencio, mirarlo y escuchar. Eso es verdadera obediencia, y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los niños. Si un hijo se iba a preguntar, ¿por qué debo hacer esto? Pablo tiene esta forma de escribir, ya lo hemos dicho antes, ya trae la respuesta. Porque esto es justo, porque esto es lo correcto, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo natural, lo correcto es que un hijo obedece a su padre. Pregunta para los niños, ¿quién nació primero? ¿Quién nació primero? ¿Los papás o los hijos? Los hijos, no, los padres. El orden natural enseña que si mi padre es mayor, ya mi padre vivió muchas situaciones. Mi padre tiene más experiencia que yo. Por lo tanto, la lógica para cualquier parte del mundo es que lo justo, lo correcto, es que los hijos obedezcan a sus padres. Esto es lo natural. Ellos tienen más experiencia que nosotros. Los romanos, como las demás culturas, los padres tenían autoridad sobre sus hijos. Los padres tenían lo que se conoce como, creo que se dice, la patria potestad. Y en todas las culturas era igual, los padres tenían autoridad sobre sus hijos. Pero en el caso de los romanos, esto era un poquito fuerte. Porque cuando el niño nacía, lo presentaban delante del papá. Si el papá lo abrazaba, lo cogía, el papá se quedaba con su hijo. Pero el papá podía regalar su hijo a otra persona, lo podía dar en adopción, pero habían casos donde el padre no quería a su hijo y lo dejaba a la intemperie que muriera hasta que ese hijo terminara de perecer. Pero Pablo, conociendo el contexto cultural, eso no es lo que tiene en mente para los creyentes. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted lee lo que viene después, dice, pero qué duro el cristianismo. No, qué dura era la mundanalidad que había en aquel tiempo. Qué dura era la cultura, porque Pablo te está diciendo, en vez de votar a tu hijo, disciplínalo, corrígelo, trabaja en él. Pon en una balanza a ver qué cosa es más dura. Pero los hijos deben entender que si no hubieran nacido en una cultura cristiana, hubieran nacido en otra cultura, estarían expensas de muchas atrocidades. Desde que te podían tirar contra un muro, en vez de, como hablaremos ahorita, algún tipo de corrección con una pequeña vara, que te den un trompón, no saben lo que es trompón, un golpe con la mano, o que te empujen, o que te hagan cualquier cosa de una manera salvaje. Es importante entender eso cuando Pablo dice, hijo, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo correcto. Pero no solo es justo, esto es lo que a Dios le agrada para los hijos creyentes. En el Señor debería ser así. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo no se queda con la cultura. Esto es justo y Pablo va a la Biblia. Pablo va al Decálogo. Pablo va a los 10 mandamientos, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Honra a tu padre y a tu madre. Nos encanta ese texto, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Nos gusta la parte de la promesa?
pero no la de la obediencia. Nosotros queremos que las promesas lleguen por ósmosis y caigan sobre nosotros. Y él está citando Éxodo, y en Éxodo está citando allí el capítulo 20, versículo 12, y está citando Deuteronomio 5, 16 y también Deuteronomio 4 lo está citando. Pero lo interesante no es que lo cite, no es que vaya allí a citar el quinto mandamiento del Decálogo. Cuando usted lee los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos es una relación de Dios con el creyente. Pero los segundos 6 mandamientos es una relación entre creyentes. Entonces el quinto mandamiento es el primer mandamiento cuando él va a hablar de la relación entre los creyentes. Lo más importante que le voy a hablar en la relación de ustedes, ¿qué cosa es? Que los hijos, ¿qué deben hacer? Honrar a sus padres. Y cuando habla de padre, no está hablando solo de los papás aquí, está hablando del papá y la mamá. Y es específico para que no haya duda. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que hace Pablo? Lo interesante es que Pablo coge un texto del pueblo de Israel y lo aplica a los creyentes del Nuevo Testamento. Lo aplica a la iglesia. Él coge el decálogo del pueblo de Israel y lo aplica a la iglesia. Y no es la primera vez que Pablo lo hace. Pablo lo hace muchas veces. Ahora la pregunta, ¿pero la ley no estaba abolida? ¿Ya no es por gracia? No, lo que está abolido son las leyes civiles. Como nación, las leyes que ellos tienen, esas leyes del antiguo Israel, no aplica para estos creyentes de Éfeso. Eran leyes específicas para la nación de Israel. Lo que está abolido son las leyes que tienen que ver con la ceremonia, la ley ceremonial. Si ya Cristo vino, y de verdad vino, y murió y resucitó, ya no necesitamos estar haciendo, todos esos tipos de sacrificios. Ya Él murió por nosotros una sola vez y para siempre. Somos libres de todas esas leyes ceremoniales. Ya no tenemos que llevar un pollito, un palomino, no tenemos que llevar una oveja, no tenemos que llevar harina, no tenemos que hacer nada de eso. Ya Cristo dio el pago perfecto y completo por nosotros. Amén. Pero cuando se trata de vivir en santidad bajo la justicia de la ley, eso no queda abolido. Mi hermano, ¿ustedes creen que no matarás quedó abolido? ¿Acostarte con la mujer de tu prójimo quedó abolido? Asimismo no quedó abolido. Honra a tu padre y a tu madre. No hay manera que un creyente de Éfeso ahora fuera a decir, pero ya Cristo murió por nosotros. Sí, Cristo murió por nosotros. Pero nosotros debemos seguir anhelando vivir en santidad y seguir obedeciendo los mandamientos del Señor, lo que de una manera positiva. ¿Qué significa lo de la manera positiva? Lo vamos a explicar por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Si Él me libró, yo le amo y yo quiero vivir para su gloria. Yo quiero hacer todo lo que Él demande de mí para vivir en santidad delante de Él. Eso no es una carga, eso no es legalismo, eso se llama vivir para la gloria del Señor. Eso se llama anhelar vivir para ese Padre bueno que me compró con la sangre del Cordero. Eso se llama gratitud. Y entre esas cosas pone que los hijos deben obedecer a su padre y a su madre. Hay un comentarista que se llama Wiersbe, y Wiersbe está diciendo, es tan incorrecto que un cristiano del Nuevo Testamento deshonre a sus padres como lo era para un judío del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, habían castigos severos cuando los hijos desobedecían a sus padres. Ellos le daban mucha importancia. Yo creo que nosotros deberíamos, estoy hablando ahora de forma de tema, al tema de que los hijos deben honrar a los padres, es algo que nos deberíamos tomar bien en serio, tanto los adultos que estamos aquí, como los niños y los jóvenes que están aquí. Nosotros deberíamos tomarnos con mucha seriedad la honra que nuestros padres merecen. Pablo quiere dejarle saber a los hijos que este es el deseo de Dios. Este no es solo parte de la ley, no es solo parte de lo natural, de los justos, sino que este es el deseo de Dios. Este es un mandamiento que está en la Biblia. Esto viene de la palabra del Señor. La palabra honra, cuando uno ve ahí que dice honra, significa apreciación. Aprecia a tus padres. Y la honra es un deber cristiano. Los cristianos que hemos sido salvados, nosotros, la Biblia nos enseña que deberíamos honrar al Padre y al Hijo.
Nosotros, la palabra del Señor nos enseña que debemos honrar a los reyes, a los que están puestos en eminencia. En ese mismo sentido, la palabra honra significa que nosotros debemos apreciar a nuestro Padre. Deberíamos respetarlos, amarlos y cuidarlos mientras lo necesiten. Siempre y cuando nosotros tengamos la oportunidad, los recursos y las disposiciones de amar, de respetar y de cuidar a nuestros padres, debemos hacerlo. Porque si no, estaríamos fallando a un mandamiento del Señor. Y fallar a un mandamiento del Señor, ¿qué cosa es? Pecar. Y hago mucho énfasis, siempre y cuando podamos. Y la palabra podamos es muy elástica, porque se puede extender para un lado y para el otro. Lo mismo para pecar, como hablábamos la semana pasada, de quitarle a tu esposo y a tus hijos lo básico para vivir, por el hecho de tener mamitis o papitis, no sé si saben lo que son esos términos, y están más preocupados por tus padres que por la familia principal que tienes en la espalda. Pero también podemos caer al otro extremo de querer demasiados lujos, demasiadas cosas y decirle a nuestros padres que no podemos ayudarles en nada, cuando en realidad delante del Señor hay una cierta medida con la cual podemos cooperar. Yo creo que esto es un tema que lleva mucha oración y mucha conversación en el matrimonio, sin caer en uno de los dos extremos. Ahora, este mandamiento viene con una promesa. Viene con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay dos cosas que se prometen. La primera cosa que se prometen es que siempre les irá bien. Siempre les va a ir bien. La segunda, vivirán mucho tiempo sobre la tierra. La palabra tierra, en el contexto de Canaán, está haciendo referencia en los 10 mandamientos a algo que no ha sucedido. Está hablando del futuro. Si el pueblo de Dios es obediente y el pueblo de Dios entra a la tierra de Canaán, la palabra tierra habla de un territorio específico. Ahí en esa tierra el Señor les iba a dar esta larga vida y les iría bien en ese lugar. Ahora Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, se coge la intromisión de coger la palabra tierra y aplicarla al mundo entero. Y cuando Pablo dice aquí, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, está hablando de donde quiera que nosotros estemos en el mundo entero. A esos hijos que honran a su padre y a su madre, le irá bien y tendrán larga vida. Mis hermanos, si es una promesa de Dios, se va a cumplir al 100%. Pero que se vaya a cumplir al 100% no significa que se va a cumplir como nosotros queremos. Pregunta, ¿los hijos que honran a sus padres no le irá bien por siempre? La respuesta primera es sí, pero no de la manera que estamos pensando. Si un hijo es obediente a sus padres de corazón, es porque es un hijo creyente. Y a un hijo creyente siempre le irá bien, aún más allá de la muerte, porque irá para un mejor lugar, irá para la presencia del Señor. La promesa no falla, siempre le irá bien. Y si la aplicamos de esa manera, también podemos pensar en la tierra. Y podemos pensar que vivirá mucho sobre la tierra y podemos pensar en una eternidad con Cristo en esta misma tierra donde todo empezó, en un nuevo Edén con Cristo reinando, y le va a ir bien por siempre sobre esta tierra. En ese sentido, esta promesa se cumple en un sentido literal, pero la alusión que está haciendo aquí es en un sentido práctico. Lo que está diciendo es una cosa lógica. Si nosotros pensamos a un hijo obediente que obedece la experiencia espiritual de sus padres, la experiencia práctica, el conocimiento espiritual por la palabra, es un hijo que se va a ahorrar vivir en muchos pecados que muchos de nosotros vivimos aquí. Es un hijo que se va a evitar estar en muchos males que nosotros estuvimos y que hoy estamos lidiando con las consecuencias. Y dígame si a ese hijo no le va a ir mejor que a nosotros, que estamos cargando las consecuencias de nuestros pecados, y por la gracia de Dios es que estamos vivos. Por eso deberíamos estar agradecidos al Señor. Pero si miramos atrás, todo es pecado de nosotros, malas decisiones, cosas que hicimos mal. Ese hijo que está aquí hoy y está escuchando, y ese hijo que estaba ahí en la iglesia de Éfeso y estaba escuchando, le iba a ir muy bien. Le iba a ir muy bien. Y iba a no solo a irle bien, sino que iba a vivir mucho. Iba a vivir más días que el otro hijo que iba a salir. Y voy a darle un poquito al contexto, porque no siendo sincero,
Vamos al contexto. Pudiera ser un hijo que se iba a meter en robo, un hijo que se iba a meter en peleas innecesarias en un coliseo, un hijo que se iba a meter en la idolatría a los dioses falsos, un hijo que se iba a meter en cualquier comercio ilegal. Al hijo de los creyentes que fuera a vivir para la gloria del Señor iba a durar más en la tierra que los peligros que iban a pasar esos días, esas personas. Ahora nosotros no debemos tomar esta pregunta y hacerle esto. Entonces los hijos que mueren no les fue bien, porque eso no es lo que nos está llevando el texto. El texto nos está llevando en un sentido natural. El hijo que obedece, el hijo que honra a sus padres, le va a vivir bien y va a vivir mucho. Pero él no te está diciendo que es una matemática, porque uno puede pensar, pero mira, este hijo era honroso, pero ¿por qué murió? ¿Qué fue lo que le pasó? Esa no es la invitación del texto. Si fue honroso, pues le fue muy bien, le fue lo mejor que le fue mientras estaba en vida, porque estaba haciendo lo correcto y lo que le agradaba al Señor. En Lucas capítulo 2, vamos a Lucas 2, versículo 41 al 51, vamos a leer solo del 48, Lucas 2, acompáñenme por favor. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 2. Y nosotros tenemos la narración del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, su familia, va, como era la costumbre, a Jerusalén a adorar, y el Señor Jesucristo se separa de sus padres. Sus padres lo empiezan a buscar y sus padres no lo encuentran, empiezan a buscarlo por todas partes y no lo hallan. Y ese es todo el contexto del versículo 41 en adelante. Y cuando llegamos al versículo 48, mira lo que pasa. Del 48 al 52 vamos a leer. Cuando le vieron, lo encontraron. Se sorprendieron. Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre, y ahí está hablando del padrastro, del padre de crianza, y yo te hemos buscado con angustia, estaban tristes buscándolo desesperados. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y qué está haciendo Cristo aquí? Cristo está dándonos un ejemplo de honrar a su Padre. ¿Pero a qué Padre? A su Padre celestial, a Dios de los cielos. Cristo está honrando a Dios Padre en este texto. Él tiene que estar en las cosas de su Padre. Él está honrando a su Padre. Pero Cristo no nos da ejemplo solo de honrar a su Padre. Cristo nos da ejemplo de honrar al Padre y a la Madre. ¿Y cómo sigue el texto? ¿Cómo sigue el texto después? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Se quedó allí? ¿No les prestó atención? No, dice el texto. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba junto a ellos. Regresó con su mamá, regresó con su padre de crianza, estuvo allí con ellos, los respetó, los honró, y la madre era como algo sorprendente, guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con los hombres. Mis hermanos, Cristo es nuestro modelo más grande de obediencia. Cristo honraba a su Padre Celestial, Cristo honraba a sus padres terrenales. Pero para esto, lo primero que necesita el joven, el niño que se encuentra aquí, el hijo, es conocer a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, usted no va a poder obedecer a Cristo en el Señor. Usted no va a poder obedecer a Dios en el Señor. Así que lo primero que nuestros hijos necesitan y en lo cual deberíamos ocuparnos mucho tiempo es en que nuestros hijos puedan conocer al Señor. Y eso va a llevar a veces suspender viajes familiares, eso va a llevar a veces cansado tomar la Biblia para tener el devocional familiar, eso va a ser tener que hacer cosas que no quisiéramos hacer, pero entendemos que nuestra tarea prioritaria por encima de todo lo que se dirá después es que nuestros hijos conozcan al Señor. Porque si nuestros hijos no conocen al Señor, no van a darle una obediencia verdadera al Señor. Así que, hijo que te encuentras aquí hoy, te pregunto, ¿conoces a Cristo? Hijo que te encuentras aquí, ¿es Cristo tu Salvador? Y me sorprende, estaba dándole la clase a los niños el viernes, estábamos trabajando
tengo el privilegio de trabajar con los niños de 6 a 11 años y nuestro hermano Eliezer con los jóvenes de 12 en adelante, y les pedimos motivos de oración, y uno de los niños nos decía, una de las niñas nos decía: pastor, yo quiero conocer más a Dios, yo quiero acercarme más al Señor. Mis hermanos, esa debe ser nuestra oración constante con nuestros hijos. Hijo que te encuentras aquí, no hay nada más importante que yo te diga hoy en este sermón que tú anheles, que tú desees conocer más a tu Señor, que tú desees tener un encuentro con Cristo, porque si no, no vas a poder obedecer a Dios. Y los niños que estábamos ahí, con los niños que estamos ahí, hay muchos que todavía no aman al Señor. Pero eso no es malo, eso no es para desalentarse, porque también te oran de pronto y te sorprenden y te dicen una verdad que están conociendo. Entonces, los padres deben seguir perseverando en esta tarea, pero esto debe ser lo primero que tenemos que tener en mente. La primera necesidad de nuestros hijos para obedecerle es que puedan conocer al Señor, necesitan al Señor. Lo segundo y no menos importante es que hijos que estamos aquí necesitamos observar la obediencia de Cristo. Necesitamos, si queremos ser verdaderamente obedientes, no quedarnos solo con un término en griego, sino mirar a Cristo y preguntarnos cómo Cristo fue obediente, de qué manera Cristo fue obediente. Y nosotros vamos a ver a Cristo obedeciendo de manera inmediata. Cristo no posponía la obediencia a su Padre. Había un trabajo que hacer y Él sabía que tenía que hacer. Y había un trabajo que hacer y Él se acostaba tarde haciéndolo. Y Él se levantaba temprano haciéndolo, porque Él quería ser obediente a su Padre. Pero Cristo no solo obedecía de manera inmediata, Cristo obedecía sin excusa. Él no le ponía peros a su Padre. Lo que su Padre quería que Él hiciera, con los medios que su Padre quería que hiciera, Cristo lo hacía, y así desarrolló su ministerio completamente, sin poner excusa. Él no le decía: oh Padre Celestial, hoy no Padre Celestial, estoy cansado o no tengo deseo, Padre. ¿Me dejarías entretenerme un rato con los discípulos? Lo cual no está mal y en otras ocasiones hacía. Pero cuando el Padre quería que Cristo hiciera algo en su ministerio, Cristo lo hacía. De manera inmediata, no había excusa, pero tampoco había queja. Busquen un solo texto en la Biblia donde usted escucha a Cristo quejándose de su Padre. ¿Se acuerdan de aquella parábola del hijo que se queja y va, y el otro que dice que lo va a hacer y no lo hace? Cristo es superior a ese hijo, porque Cristo no se quejó. Cristo lo hizo todo con el gozo puesto por delante. Y ahí viene la cuarta aplicación para los hijos. No es solo obedecer sin quejarse. No es solo obedecer de manera que no pongamos excusa, de manera inmediata. La obediencia debe ser inmediata, sin excusa y sin queja. Para que sea verdadera obediencia necesitamos un cuarto elemento, y es gozo. Y hasta que el gozo no esté, no es obediencia verdadera. ¿Que es mejor que ninguna obediencia? Gloria a Dios. Si nuestros hijos empiezan a obedecer de manera inmediata, aleluya, saca la bazuca. Si nuestros hijos empiezan a obedecer de manera inmediata y ya sin excusa, alabado sea el Señor. Si nuestros hijos empiezan a obedecer de manera inmediata, sin excusa y sin ir quejándose: alabado papá, pero ahora hay que leer el tiempo devocional. Pero alabado papá, ahora hay que ir a la iglesia. Gloria sea al Señor cuando esos gloriosos días. Y empiezan a decir: sí papá, sí mamá, está bien. Pero más auténtico sería cuando no solo obedecen, sino que ahora tienen el gozo porque han conocido al Señor. Ahora ellos anhelan estar en esa mesa, escuchando la palabra, orando, yendo a la iglesia. No hay que traerlos a rastras porque quieren ver la película de muñequitos, porque quieren estar haciendo otras cosas, no necesariamente malas, sino que ellos quieren buscar a su buen Señor. Cristo es nuestro mayor ejemplo y a Cristo debemos imitar. Eso es verdadera obediencia. Segundo y último punto, mis hermanos. Segundo y último punto. Y es padres formadores. Padres formadores. Versículo 4. ¿Y qué estamos diciendo con padres formadores? Estamos pensando en, para ver el contrario y poder entenderlo un poquito más, no padres observadores. No padres observadores. ¿Qué cosa es un padre observador?
es uno que solo está mirando y él no se mueve. El padre observador pasa de la pasividad a la actividad y sabe que hay una tarea que llevar a cabo. Hay unos hijos que formar en el Señor. Y eso es un trabajo, y un trabajo precioso, pero es un trabajo duro. Y que solo hay dos formas: o se hace o no se hace. No hay como una tercera en el medio. O vas a trabajar duro en formar la imagen de Cristo en tus hijos, o no lo vas a hacer. Cuando decimos padres formadores, estamos invitándole a todos los padres que hay aquí a que pongan la mano en el arado y a que empiecen a trabajar en el corazón y en el carácter de sus hijos. Y él empieza diciendo: y vosotros padres. Y aunque la palabra es para los padres, por el contexto sabemos que es una tarea para el papá y para la mamá. Pero el hombre como líder del hogar debe dar el paso adelante. La responsabilidad mayor cae sobre él. Si el papá y la mamá están en el hogar, ¿quién es el primero, el que más activo debe estar en estas tareas que hablemos a continuación? El papá. La responsabilidad cae sobre el papá. Si el papá no está en casa, la mamá debe continuar con esta tarea, porque es una tarea para los padres, es una tarea para el papá y para la mamá. Mis hermanos, si nosotros cogemos a nuestros hijos, los que han estudiado un poquito de teología, y nosotros dejamos a nuestros hijos en su libre albedrío, nos encanta esa palabrita, sin ninguna corrección, ¿qué harán nuestros hijos? Se volverán más y más rebeldes, más y más tercos cada día, porque su corazón no va bien, su corazón va mal. Eso es una fantasía, eso es una mentira. No, yo voy a dejar a mis pequeños ahí y no les voy a decir nada y ellos se van a formar solos. Negativo, mis hermanos, no existe. Hay una tarea que los padres deben hacer, sobre todo los padres cristianos. Hay un trabajo que tienen que hacer y hay un peligro grande si no lo hacen. Yo estoy seguro que muchos aquí diéramos la vida ahora que vamos entendiendo estas cosas, porque a nosotros nos hubieran formado de esa manera. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? ¿Cuántos dolores de cabeza? Ahora tenemos que descansar en la soberanía de Dios. En pasado tenemos que ver la soberanía de Dios y seguir adelante, intentarlo, hacerlo diferente nosotros. Pero mis hermanos, no debemos seguir siendo negligentes nosotros ahora. Debemos hacer lo que tenemos que hacer. Debemos trabajar con el carácter y con el corazón de nuestros hijos. Hay dos tareas en las que Pablo se centra. La primera tarea es: sean padres justos, sean justos, sean justos. Los padres formadores son padres justos. ¿Qué dice el texto? 4a. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No exasperen a vuestros hijos. No los llenen de ira, no los llenen de irritación. Pero pudiéramos pensar cuando estamos viendo esto que es por cualquier causa. Es como que los padres nunca irriten. Pobrecito, no lo toque, que se irrita y grita y llora. No, no es eso lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Cuando se está refiriendo a vosotros padres no provoquéis a ira a nuestros hijos, en un contexto específico. Pablo está entablando una ética cristiana, a diferencia de los padres del mundo que por cualquier razón golpeaban a sus hijos, maltrataban a sus hijos, le exigían cosas poco comunes a sus hijos, cosas irrazonables y sin razón. Estoy medio dormido, me perdonan, he dormido muy poco. Estos padres deberían tener una ética cristiana en la cual ellos tienen en cuenta que su medida de exigencia va a ser una medida justa, va a ser una medida correcta. Hay pecados involucrados por los cuales ellos van a corregir a sus hijos. Ellos no lo van a irritar, no les van a llamar la atención por cualquier cosa. El padre cristiano debe ser uno justo en su trato con sus hijos, como Dios es justo. Y esto no es abuso infantil. Algunos dicen, eso es abuso infantil. No es abuso infantil. Abuso infantil yo creo que es dejarlo que hagan lo que ellos quieran desde pequeñitos, conociendo el daño que hace el pecado y que no nos importe que estén pecando, que no nos importe que se estén portando mal. Yo creo que eso sí es terrible, es terrible. Entonces, si eso no es lo que deben hacer, si no deben exasperar a sus hijos con un trato injusto, ¿qué es lo que los padres sí deben hacer? Y dice el texto, sino todo lo contrario. Criarlo, críenlo. Y criarlo significa
criar a madurez es ir de A a B. De tener hijos inmaduros, malcriados, enojados, perezosos, de acuerdo a los temperamentos de sus hijos, pero todos son pecados. Unos son más enojados, pero es pecado. Unos son más perezosos, pero es pecado. Unos son más comelones, pero es pecado. Unos lo que sea. Y hay que llevarlos de ahí a B. A B. Son pecados los que son pecados diferentes. No hay un hijo mejor que el otro. Solo que tienen pecados diferentes. Lo que hay pecados que para nosotros son menos molestos que otros. Y entonces tendemos a evaluar a los hijos de acuerdo al pecado. Si son pecados más escandalosos, más visibles, decimos, pero qué hijo más desobediente. Pero ya vimos todo lo que tenemos que tener en cuenta en la obediencia. No es solamente un temperamento, una forma de ser. Tenemos que ver cosas que sean verdaderamente pecados. Pero lo que no está en juego es la tarea de los padres. Sino, ¿qué tienen que hacer los padres? Criar a sus hijos. Criarlos a madurez. Llevarlos de ahí a aquí. A que sean hijos obedientes a sus padres. Y aquí viene el instrumento, ¿qué es la herramienta? ¿Qué es lo que van a usar? ¿Cómo los van a criar? Y vienen dos cositas que son las últimas dos cosas que vamos a ver. Lo primero es en disciplina. Lo van a criar en disciplina. La palabra disciplina significa corrección disciplinaria del padre a un hijo para regular su carácter. Hay una corrección disciplinaria. El padre se para delante del hijo y le dice, lo que estás haciendo no está bien. Voy a trabajar contigo, voy a corregir tu pecado para llevarte de aquí y traerte aquí. Hay un trabajo que el padre hace para formar el carácter del hijo. Pero toda esta tarea el padre la deja hacer centrado en su corazón, porque el corazón es engañoso. El niño puede aprender a portarse bien, y tú crees que es obediente y lo que está es aparentando. Es un fariseíto. Pero por dentro su corazón sigue sucio y él sigue rebelde. Por eso tenemos que aprender a mirar el corazón de nuestros hijos. Y por eso la pregunta de ¿qué sientes en tu corazón que hiciste este pecado? No puede faltar. Si no apuntamos al corazón, estamos apuntando mal. Si nuestra meta es que los hijos lleguen a la iglesia y se porten muy bien y la gente diga, oye, qué bien se porta tu hijo, fracasamos. Nuestra meta debe ser la gloria de Dios, que el pecado es terrible para Dios y que nuestros hijos están pecando en sus corazones contra el Señor. Y ahí debemos apuntar. Y eso es lo que debemos trabajar, en ellos y en nosotros mismos. Tenemos que empezar a ver los pecados que están en nuestros corazones. Entonces, la intención es instruir, no dar por dar. No es dar por dar. Eso sería pecado de nosotros. Su fin es educativo, es instructivo. No es por enojo. Estoy tan enojado, estallo en ira y la tomo con el niño porque estoy bravo con el papá, estoy bravo con la mamá, estoy bravo con otro y ahí voy a gritarle al niño, ahí voy a disciplinar al niño cuando el niño quizás no ha hecho nada pecaminoso, sino que soy yo el que está enojado con su mamá o con su papá. No es para tener tiempo de tranquilidad. Ay, yo necesito un rato tranquilo, voy a disciplinar al niño para que me deje estar tranquilo. No, mis hermanos, eso tampoco es correcto. No es por pena. Ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Yo soy el pastor de la iglesia, imagínense. Yo soy el pastor de la iglesia y ¿qué van a pensar de los hijos del pastor? No, esa no debe ser la motivación de ningún pastor. No es un castigo penal. Tú no estás infringiendo un castigo penal como consecuencia de lo malo que hiciste. Eso también es incorrecto. Hay corrección y disciplina, pero es centrada en el corazón y es para formar su carácter. Tiene que haber pecado. Si tú te encuentras en un cuarto, en un baño, y vas a corregir a tu hijo, tú tienes que preguntarte, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué pecado él cometió que yo estoy aquí para disciplinarlo? Y si no hay ningún pecado, lo mejor que haces es salir de nuevo y decirle, mira, hijo mío, vete de aquí, porque si no estaría siendo un padre injusto. Entonces necesitamos leernos el libro de Pecado Respetable de Jerry Bridges para empezar a conocer los pecados del corazón. Si no tienes tiempo leer, ven a mira qué promoción. Ven a la escuela de servidores el primer domingo de cada mes. El domingo que viene, de hecho, es el primer domingo. Miren cómo todas las cosas encajan dirigidas por el Espíritu Santo, ¿bien? Les esperamos a todos desde las 11 de la mañana. No, serio ya, mi hermano. Ese libro me cambió la vida. Porque pasé de pensar que era solo pecado robar, emborracharme y tener relaciones con alguien que no es mi esposa, a entender que estoy lleno
putrefacto de pecados que están en mi corazón. Empecé a ver pecados que no me imaginé que existían. Y a medida que se lee ese libro, le va a ayudar a trabajar con su hijo y con usted mismo. Mis hermanos, no solo tenemos que ver el pecado, sino que tenemos que estar en la palabra para saber qué queremos conseguir. Si él está pecando de esto, ¿cómo debería ser en santidad? Y saber qué estamos corrigiendo. Y esto cuenta con la aprobación del Señor. Dice el texto, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. El Señor está de acuerdo con esta disciplina. Dice el pastor John MacArthur, esta disciplina tiene que ver con la instrucción general de los hijos, que también incluye el castigo cuando sea necesario. Lo que estamos diciendo es que la parte de disciplina, sobre todo, apunta a la instrucción. Hay un espacio donde tú estás y tú quieres instruir a ese niño. En ocasiones esa instrucción llevará lo que llamamos disciplina con la vara. Llevará, por una parte, y tengo que detenerme a explicar esto porque no quiero que me malinterprete, en un lugar específico que los niños tienen, que son los glúteos, allí no con una tabla de aquí a allá, no con un palo con clavos, sino con una tabla sencilla, corregir a tu pequeño para que sepa que lo que está haciendo está mal, está cometiendo pecado, que lo que está haciendo no le agrada al Señor. Ahora algunos de ustedes están horrorizados, casi me quieren matar. Y yo les digo, el pecado es muy grande. Volvamos a la palabra. Vamos a ver 3 textos. El primero de ellos, Job 5:17. Anótelo, yo se lo voy a leer. Vamos a leer el segundo. Pero el primero, Job 5:17 dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Pregunta, ¿Dios castiga a sus hijos? Sí. Sí, el pecado trae consecuencias. Estaría mal si el pecado de nuestros hijos tiene alguna consecuencia, o sea, por pecar, tu pecado no va a pasar impune. Tienes que saber que los pecados traen consecuencias, porque si no lo sabes, vas a salir por el mundo a pecar contra ti, contra los demás y contra todo el mundo y vas a llevar todas esas consecuencias. Segundo texto, Proverbios 3, 11 y 12. Ese sí lo vamos a leer. Proverbios 3, 11 y 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmos, Proverbios 3, 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Miren esto, mis hermanos. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios nos ama a sus hijos. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Nos corrige cuando pecamos. Y muchos de nosotros estamos sufriendo consecuencias de pecados que hemos cometido. Y eso no hace que Dios nos ame menos. El padre que ama a su hijo lo corrige. Ahora, quizás hasta aquí todavía no te queda claro. Proverbios 22:15, para que lo lea en casa. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pregunta, ¿quién le enseña a los niños a ser necios y pecadores? Nadie. Me gusta como Paguache lo dice, y tú lo dejas ahí, él va para el tomacorriente y quiere meter el dedo en el tomacorriente. ¿Quién le enseñó eso? Nadie. Estaba ahí ahorita antes de empezar a cantar con mi pequeño y estamos tratando de que aprenda que venimos a la iglesia a adorar a Dios, no a jugar, y no quería hacer caso ni atrás ni adelante. No les voy a contar todos los detalles, pero en un momento determinado me dijo, papá, adorar, vinimos a cantar. Y entonces, ¿lo sabe o no lo sabe? ¿Es inocencia o es pecado? ¿Hasta dónde es la manipulación de los pequeños? Ellos son tan pecadores que nos engañan a nosotros. ¿Cuál es la solución que dice el texto? Recuerden, están en Proverbios 22:15. Lo leo de nuevo. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Los niños nacen necios. Nosotros nacemos necios. ¿Qué deben hacer los padres? Mas la vara. Entonces el Señor aclara. Y para algunos esto es malo, pero para nosotros es bueno. Porque no es como quiera. No es levantarlo en peso y tirarlo contra el piso. No es tomar tu mano y darle un golpe por la boca. No es tomar tu pie y darle con el pie. No es gritarle hasta el cansancio con las venas verdes y gritarle y gritarle. No. Es más sencillo que eso.
es ir a un lugar solo con Él, con una vara, por un lugar que no le va a hacer daño, que no lo va a matar, pero que le va a mostrar que lo que Él está haciendo es pecado, desagrada a Dios, deshonra a sus padres, va a traer consecuencias para su vida. Si todavía no está convencido, vamos a Hebreos 12 y termino con este texto para pasar a lo segundo que queremos ver. Hebreos 12 del 5 al 11. Vamos todos a Hebreos 12. Todavía ahí le quedan dudas y usted dice, pero la psicología a mí no me dice eso. Crianza reverente me dice que besito, y aunque se porte mal, le dé cariñito y que lo deje que se siga portando mal. Vamos a volver a hacer un ejercicio. Padre, te voy a creer, aunque no te quiero creer, porque no te quiero entender, pero te voy a creer, Señor. Hebreos 12, del 5 al 11. Y ayúdame, Padre, a hacerlo como tú quieres. Y dice, y lo puede leer en su casa completo porque está precioso. Pero a partir del 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, y vuelve a retomar todos los textos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Lo lógico, normal es que un padre disciplina y corrige a un hijo cuando no está viviendo para la gloria del Señor. Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. A los ojos de Dios ama más un padre que ve el pecado en sus hijos y lo quiere corregir, que un padre que se cree que es muy bueno, ve el pecado en sus hijos, pero no le presta interés. A los ojos del Señor, esa persona dice que está criando bastardo y no hijo. No le está importando el pecado de su hijo. No está amando a su hijo de la manera que lo debe amar. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Entonces pasa el tiempo y pasa, y los que tuvimos a padres que algo de nosotros corrigieron, nosotros amamos a nuestros padres y ellos no utilizaron ni métodos bíblicos. Terrible lo que hicieron, no sé usted, pero yo sé lo que es que me cojan en peso y me dejen caer. Yo sé lo que es que me empiecen a dar el piñazo con las dos manos como un ventilador. Y yo ahí, gracias a Dios que sabía algo de karate, y mi mamá después se ponía brava y me decía, me duelen las manos, ¿por qué no me dejas darte? Digo, no. Imagínate, si dejo que me dé todos esos piñazos me lleva a la cabeza. Porque usted se imagina sin corriente, sin comida, enojado, y aparte de eso un muchacho malcriado. No estoy justificando el pecado, mi madre no era cristiana. Pero ahora nosotros tenemos los métodos bíblicos. Tenemos esta bendición de estar aprendiendo en el Señor, cómo al Señor le agrada, cómo el Señor quiere que lo hagamos, por qué ponemos tanto resistencia. Los venerábamos. Versículo 9 de la mitad. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque al final obedecer a los padres es obedecer a Dios. No obedecer a los padres es desobedecer a Dios. No hay otra explicación. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Todo tiene que ver con la santidad. Todo tiene que ver con ese decálogo que hablábamos ahorita, con la ley moral del Señor. Es verdad que ninguna disciplina presente, y aquí está el problema, en el momento que tú recibes la disciplina o que tienes que darla, a ti te parece que esto es perder el tiempo, te parece que es por gusto. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero, esos son los peros de oro, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que no sean ejercitados no van a ver ese fruto. Nuestros hijos un día crecerán y dirán, gracias al Señor, que mi papá se tomó ese tiempo de disciplinarme bíblicamente, pongámosles apellido, bíblicamente. Pero hasta ahora solo tenemos la mitad de la disciplina, por lo tanto está incompleta. Solo hemos hablado del castigo que apunta a una instrucción. ¿Cuál es la segunda parte? Me gusta como lo dice la Biblia de las Américas. Dice la Biblia de las Américas, la Reina Valera dice, amonestación del Señor. La Biblia de las Américas lo dice claro, es la palabra correcta, instrucción. Disciplina sin instrucción no es disciplina bíblica. Y esto fue algo que también yo y mi esposa hemos tenido que aprender en la marcha. En algún momento aprendimos de la disciplina para ilustrarlo y podíamos ir
y corregir el pecado de nuestros hijos, amarlos, llorar con ellos, orar con ellos, pero hablábamos poco, en el sentido de explicarles, así no se hace. ¿Qué sería instrucción? Se hace así. Solo nos quedamos con la parte de así no se hace. Es pecado, a Dios no le agrada orar con ellos. Y fue bueno, aún así fue bueno. Y hemos visto, no hijos perfectos, pero sí hemos visto en ellos mismos, en su pecado, cómo han ido progresando de alguna manera por la gracia del Señor en algunas de sus áreas y de sus pecados. Pero al hacer insistencia en esto es un trabajo que estamos tratando de aprender no solo de es pecado, pero cómo es correctamente, cómo se hace bien, cómo debería hacerse, por qué hay que hacerlo así, papá. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú estás apurado trabajando y tienes que parar 3 veces a disciplinar a tus hijos, ya sea el papá o la mamá, llega un momento que tú quieres terminar rápido. Y esto es un trabajo serio que lleva tiempo. La palabra amonestación tiene que ver con poner en mente. Y voy a tratar de resumir para poder ir terminando. Deuteronomio 6:7, si quiere anotar, habla de que es constante. ¿Recuerdan el Shema? Jehová, tu Dios, uno es. ¿Y cómo es la instrucción? Constante. No hay que esperar una situación especial mientras vayas por el camino, en la casa, textos bíblicos, enseñanza. La instrucción de un padre con sus hijos debe ser constante. Pero también hay una instrucción en momentos particulares y determinados. No voy a leer el texto por una cuestión de tiempo, pero Tito 3:10. Tito 3:10 nos habla de una persona que peca y se amonesta. Se habla con ella, se instruye. Y peca y se amonesta. Y después de 2 amonestaciones, dice que ya se deja. Hay situaciones particulares que requieren amonestación. Hay una instrucción constante, hay una instrucción particular. Quiero que tengamos eso en mente. La instrucción debe ser por la palabra. Puede ser a través de aliento, reprensión, reproche. ¿Y cuál es el problema? Cuando tú estás haciendo este tipo de disciplina, algunos hijos que no han entendido todavía pueden decir, pero papá no me ama. Y yo creo que son tan pecadores que saben que sí los amamos, pero para hacernos sentir mal nos dicen, pero tú no me amas porque tú me estás disciplinando. Y me recuerda un poquito los adultos, esos hermanos que se acercan a nosotros y nos hablan de nuestros pecados, que tienen el amor de acercarse a nosotros, a corregirnos en las cosas que andamos mal. Y nosotros a veces pensamos, ese hermano no me ama porque siempre me está señalando. Entonces nosotros creemos que sí me ama, el que sabe lo mal que estoy y nunca me dice nada y me da un besito y un abracito y siempre me está riendo. Ese sí me cae bien. Como los niños tenemos que poner nuestra mente a funcionar. El que ama hace lo que tiene que hacer a pesar de que piensen más de ti, a pesar de que hablen más de ti, a pesar de que la cojan contigo, como decimos popularmente. La instrucción busca la conducta correcta, lo que es agradable al Señor. Mis hermanos, los psicólogos modernos, la mayoría se oponen a la anticuada idea de la disciplina bíblica. No todos los psicólogos, pero la mayoría de los psicólogos hoy por hoy no están de acuerdo con la disciplina bíblica. Eso sería una locura para ellos. Esto se ha colado en las escuelas y la mayoría de los maestros han abrazado esa psicología. Pero hasta ahí no hay problema. El problema está cuando esto ya se está colando en los hogares cristianos. Y hoy por hoy muchos padres y madres cristianos le han creído más a la psicología que a la palabra del Señor y no corrigen a sus hijos. Sus hijos pueden estar acabándose en mundo que ellos no lo corrigen. Ellos te dicen, deja que los niños se expresen. Si los disciplinas podrías deformar su carácter. En vez de formar su carácter con la palabra, lo que vas a hacer es traumatizarlo. No, traumatizarlo es cuando no lo disciplino y tengo que salir a gritar y sale todo el pecado terrible y después tengo que ir y pedirle perdón a ellos, pedirle perdón a mi esposa y pedirle perdón a todas las personas porque estallas en ira y haces locuras, porque el que se enoja hará locura. Piense por un momento, mis hermanos, ponga esos 2 cuadros ahí en su mente y en un cuadro tiene un papá que sabe que su hijo está pecando, para lo que está haciendo, tiene que ir al lugar de la disciplina sin avergonzarlo, preguntarle, hijo mío, ¿qué sentiste en tu corazón que hiciste este pecado? El hijo se da cuenta del pecado que cometió, le dice, papá, me enojé. Porque a medida que ellos empiezan a aprender, ellos saben si pecaron por enojo,
si pecaron por egoísmo, me quieren mi juguete y no se lo di. Imagínense si usted de chiquito hubiera aprendido que el enojo es pecado, que el egoísmo es pecado. ¿Cuántos problemas usted no se hubiera ahorrado en su vida? ¡Qué bendición! Y ese papá con ese niño le da la cantidad justa, directamente proporcional a lo que está haciendo. Si lo que el niño hizo una bobería, tú no le vas a dar 5 disciplinas. Eso sería injusto, eso sería exasperar a su hijo. Él pensaría, papá no me ama. Lo que yo hice fue una sencillez. Pero cuando usted lo hace con la proporción correcta a lo que ellos hicieron, ellos al final le agradecen. Y usted termina abrazando a su hijo porque usted lo ama. Usted no es un tirano, opresor, y orando y pidiéndole a Dios. Y en estos días aprendí con el pastor Marcos Peña, y a medida que los hijos crecen, en vez de orarle a usted, de vez en cuando usted le dice, ora hijo mío, y pídele a Dios por tu pecado. Y esto es algo que les hace a ellos ahora ir delante del trono de Dios, arrodillados con su papá al lado, pidiéndole perdón a Dios por un pecado que cometieron. A medida que los hijos crecen, no vas a poder aplicar la vara de la corrección. Si no puedes aplicar la vara de la corrección, tienes que utilizar mucha, pero mucha instrucción. Ahora tienes adolescentes. Tienes que dedicar más tiempo para hablar. Tienes que dedicar tiempo regular para instruir y tiempo especial cuando pequen. Pero tampoco debes dejar que tus hijos adolescentes sigan haciendo lo que quieran. Tienen que saber que está mal. Va a haber que hacer ciertas restricciones de tiempo, de gusto, de cosas que a ellos les encantan, porque no merecen tantas cosas. Pero es por gracia. Sí, es por gracia. No te lo voy a quitar todo. Te voy a quitar algunas cosas. No te voy a trancar en un cuarto 24 horas, porque es por gracia. Pero no puedes seguir teniendo los mismos méritos si tú no estás viviendo para la gloria de Dios, mientras estés en este techo que queremos glorificar el nombre del Señor. Yo quisiera hablar mucho más de esto, pero voy a terminar. Mis hermanos, Cristo siempre miraba el corazón. Cristo no se quedaba con la conducta. Cristo apuntaba al corazón y al carácter. Él sabía lo que había en el corazón. Él sabía lo que había en el corazón de los fariseos, lo que había en el corazón de los escribas. Sepulcro blanqueado. Aparentan ser una cosa, pero por dentro están mal. Cristo sabe y conoce lo que hay en el corazón de Judas Iscariote. Cristo sabe lo que hay en el corazón de Pedro en un momento determinado. Asimismo, nosotros como padres debemos apuntar únicamente al corazón de nuestros hijos. No nos interesa la conducta. No nos interesan lo que otros piensen. Eso no significa que deben portarse todo lo mal que puedan, sino que no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque sabemos lo terrible que es el pecado, el daño que le va a hacer a ellos mismos. Y por eso trabajamos con ahínco. Pablo en muchas epístolas menciona esto. Padre, deberíamos imitar a Cristo. Padre, instruye a tu hijo. Hazlo en todo tiempo. Antes que pequen, en el carro, lee la palabra con ellos. Hablen de situaciones, cómo se debería hacer esto en esta situación, cómo se debería hacer aquella. No esperen siempre que llegue el pecado para instruir a los hijos. Padre, disciplina a tu hijo. Si lleva corrección, disciplina. La disciplina no siempre llega a la vara, pero sí siempre llega a ir a un lugar específico, a conversar, a orar, a ver por qué hiciste lo que hiciste, a ver cuál es el pecado, a que ellos puedan entender. Padre, descansa en Cristo. Yo, para la gloria del Señor, sé que muchos padres lo están haciendo bien. Cuando digo lo están haciendo bien, no significa que no lo pueden hacer mejor, pero el hecho de que ya empezaron a hacerlo, yo digo, gloria sea al Señor. Porque en un tema tan contracultural como este, y aquí hay muchos padres que están corrigiendo con amor, con la palabra, y están amando más a sus hijos, y están corrigiendo a sus hijos. Me consta y le puedo decir, para la gloria del Señor, felicidades, papá. Sigue adelante, pero disciplina descansando en Cristo. Tú no puedes convertir un solo corazón. Eso es una obra del Espíritu Santo. Solo Dios va a convertir a tus hijos. La disciplina no va a hacer que se convierta, los va a alejar, va a retener, va a ir a apartar un poco el pecado, va a hacer que entiendan que lo que hacen está mal, pero los va a llevar a Cristo también. Ellos necesitan a Cristo. Descansa en Cristo. Padre, celebra. Si corriges cuando está mal, cuando hacen las cosas bien, ¿por qué no celebras con ellos? ¿Por qué no te gozas? ¿Por qué no te alegras? Oye, qué bien cerraste la puerta.
Oye, vi cómo le respondiste a mamá, lo estás haciendo bien, qué bueno, mira cómo estás ayudando. Oye, vi que ayudaste mucho, sin decirte nada, te levantaste, botaste la basura, arreglaste la cama. Gloria a Dios, papi, o mami, o hijo, no sé cómo usted le dice. Celebren con sus hijos, animen. Padre, persevera. Y aquí viene lo más difícil. Hay una cosa, hay un autor que se llama Ted Tree, para los que quieran comprar ese libro, que quieran tener hijos, pueden ir preparándose ya, no esperen a que lleguen al mundo porque hay mucho trabajo. Y se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y hay algo que llama el círculo de la bendición. Cuando nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos de manera sistemática, pendiente de sus pecados, ellos entran en el círculo de la bendición. Pero notamos todos los que son padres que cuando pasa un día, pasa dos, ellos se salen de ese círculo y empiezan de nuevo a pecar de manera terrible. Y hay que volver a trabajar. Y yo creo que lo más duro en esto es perseverar en el tiempo. Perseverar en el tiempo. Y por último, padre, sé humilde y pide ayuda. No sé cómo hacerlo. Todavía no me queda claro por qué hacerlo. Acércate a tus pastores, acércate a hombres y mujeres más maduras en la congregación que están criando hijos. Siempre hay algo que aprender. No te creas que te lo sabes todo. No te creas que te lo sabes todo. Ahí termino con una canción. No iba a decir que era una canción. Un filósofo moderno. Y me llamaba la atención cuando lo escuchaba recién convertido. Y él dice así en la letra de su filosofía: si te llamo, te busco y no tengo tu atención, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es un hijo hablándole a su padre. Es un hijo que su padre dejó a su mamá y él se ha tenido que criar sin la presencia de su padre en el hogar. Y él le dice: soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si será cierto, ojalá sea un rumor, que no fui planeado, solo el resultado de un error. Pero siempre piensa que llevo tu sangre y tu color, que quizás fui un accidente, pero necesito amor. Si sé que te esfuerzas y tratas de suplirme todo lo que necesito para comer y vestirme, porque a veces los padres creemos que con comida y vestido, tanto los que están ausentes del hogar como los que están presentes, nosotros creemos que bien estoy. Él tiene New Balance, Jordan creo que es lo que se usa, tienen esto, ellos están bien, ellos están bien. Continúa la canción. Pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad, que no es tu mensualidad, sino mi paternidad. Tu cariño, tu afecto, tu regaño en lo incorrecto. Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus defectos, pero te fuiste cuando yo llegué y me disculpas, pero no pedí llegar. ¿Acaso tuve la culpa? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, Señor, en esta hora te pedimos que podamos asumir la paternidad con responsabilidad, Señor. No es solo depositar un espermatozoide y olvidarnos del mundo, o aún estar en casa y olvidarnos de todas las responsabilidades, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser responsables, descansando en tu gracia, esforzándonos en tu gracia, a hacer las labores que tenemos que hacer como sacerdotes de nuestros hogares, como madres del hogar cuando los papás no están, y aun cuando están con sabiduría por atrás, animándole, diciéndole de una manera que no les avergoncemos, Señor. Padre, ayúdanos a poner la mano en el arado. Ayúdanos a ser hijos obedientes que honran a sus padres, y ayúdanos a ser padres obedientes que forman el carácter de Cristo en sus hijos a través de la disciplina y de la instrucción. Confiamos en ti para esta obra, Señor. Siga animando a los padres que aún no lo hacen. Siga alentando a los padres que aún lo están haciendo, pero se cansan porque este trabajo agota. Es mejor dejarlos solos. Yo lo sé, Señor, de primera mano. Estoy criando 3 hijos. Anímanos, pero anímanos con la palabra, que podamos poner los ojos en lo que dice tu palabra. Y si tu palabra lo dice, ayúdanos a creerlo, Señor. Sosténnos y que nuestros hijos sepan que no somos malos, que les amamos tanto, que queremos hacer lo que nuestro buen Dios dice y sabemos que es para el bien de sus almas, Señor. Si no lo dejáramos, que fuera lo que fuera con ellos, Señor. Ayúdanos como familia, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.